Significado de la misión del Logos Kundalini. Al estudiar el artículo anterior podría cometerse un grueso error de interpretación sobre la misión del Logos Kundalini. Para evitarlo vamos a aclarar el significado de la misión con referencia al acto concreto de controlar la función particular de un órgano, aunque el argumento es válido para el caso del organismo microcósmico completo. La confusión puede surgir cuando se entiende que la palabra, para controlar la función particular, replica con poder plasmador sobre el órgano el factor de ajuste menor diferencia DIF, que lo conformará exactamente a la matriz funcional. Puede creerse entonces, erróneamente, que este acto transformador asegura la perfección funcional del órgano, que la misión del Logos Kundalini consiste en procurar en todo momento la perfección microcósmica. Como esto no es así en absoluto, lo vamos a aclarar de inmediato. Ante todo, hay que advertir que la misión del Logos Kundalini consiste en controlar la función general del organismo microcósmico para mantener un ajuste exacto con la capacidad de la matriz esencial. Cualquier corrección que efectúe la palabra con su poder plasmador solo tiene por fin adaptar el organismo en la capacidad de la matriz esencial. ¿Más qué contiene la matriz esencial? Respuesta. El plan de un individuo PASU. Quiere decir que la matriz esencial pone término a la naturaleza humana de un ente. Naturaleza que es aportada por el arquetipo Manu, el cual sí es perfecto. En cambio la matriz esencial procede del designio PASU y es solo una de sus incontables matrices arquetípicas. En el designio PASU, también está el arquetipo Manu, pero está en el extremo de la serie formativa, como en Telequia. La matriz esencial no es una perfecta matriz humana como lo es la matriz Manu, sino solo una forma intermedia, una forma con ciertas cualidades y determinado grado evolutivo. Cuando la matriz esencial causa la individuación de un PASU, las restantes matrices determinan absolutamente sus propiedades accidentales y constituyen para él un destino único. Por eso, en la matriz esencial subyace un plan único que, al ser concretado en el germen microcósmico, va a permitir a un alma transmigrante disponer de un registro óntico de capacidad adecuada para almacenar la superserie óntico-temporal que ésta trae grabada en su complexión. El contenido de la matriz esencial, lejos de ser un plan perfecto, es un plan real, para dar existencia individual a un hombre real, es decir, imperfecto, a un hombre que debe evolucionar en esa y en otras vidas hasta alcanzar la perfección. El plan de la matriz esencial es, con rigor, el esquema hereditario del PASU, una superserie óntico-temporal de esquemas anteriores que apunta dinámicamente hacia la entelequia Manu, es decir, una superserie que irá incorporando nuevos esquemas de sí mismo hasta agotar el proceso evolutivo. Es evidente ahora que la palabra, al conformar al organismo con la forma de la matriz esencial, no lo perfecciona en absoluto, sino que asegura su correcta evolución en el grado en que ésta se encuentre. La capacidad de la matriz esencial contiene solo un esquema hereditario del PASU, pero un esquema que tiende dinámicamente hacia la entelequia. La misma advertencia se puede extender al caso de los órganos que integran el organismo microcósmico. La palabra no perfecciona en modo alguno al órgano cuya función particular controla. Solo lo ajusta a la forma de su matriz funcional. Naturalmente, siendo que la capacidad de la matriz funcional contiene al esquema anterior, el ajuste entre la función particular y la matriz funcional implica la correspondencia estructural entre el órgano y el esquema. Tal esquema anterior está registrado en el sector innato del órgano y su forma, su capacidad, no es otra más que la matriz funcional. Con respecto al ejemplo, en el sector innato de la glándula hipófisis está grabado el esquema anterior que rige su proceso evolutivo. A la capacidad del sector innato, a la matriz funcional, se ajusta la función particular de la glándula real. El esquema anterior es, según vimos más atrás, un esquema hereditario, es decir, un proyecto real de glándula hipófisis desarrollado por especialización orgánica durante la evolución filogenética. Cuando la palabra ajna, resonando en el chakra ajna, compara la función particular de la glándula con la capacidad de la matriz funcional, en realidad lo que hace es comparar estructuralmente a la glándula con el esquema hereditario registrado en el sector innato. Si existe alguna diferencia, la palabra replica sobre la glándula a su poder plasmador y modifica la función particular, ajustándola a la capacidad de la matriz funcional. La glándula real responde, entonces, al esquema hereditario, el cual no es, desde luego, perfecto.
Aclarado, pues, el hecho de que la misión del Logos Kundalini no consiste en absoluto en perfeccionar al organismo o tan siquiera a alguno de sus órganos, cabe agregar que, por el contrario, el Logos Kundalini puede producir, o insistir tenazmente para que se produzcan, múltiples imperfecciones o enfermedades orgánicas. El Logos Kundalini, en efecto, es responsable de asegurar que la función particular se ajuste al esquema hereditario contenido en la matriz funcional. Pero si tal esquema, por motivos que hay que buscar en su historia filogenética, presenta ciertas imperfecciones, estas se transferirán normalmente al órgano bajo la forma de predisposiciones patogénicas. El órgano, conformado por un esquema imperfecto, exhibirá, por ejemplo, una predisposición especial hacia determinada enfermedad. Entonces, el proceso evolutivo del órgano será estable si se ajusta al esquema hereditario, o sea, será estable si se enferma en algún momento de su ciclo vital. Así está dispuesto en el esquema porque ello conviene a la evolución general microcósmica como accidente del destino. Y tenemos aquí planteado el curioso hecho de un proceso que es estable aunque en ese desarrollo el órgano esté enfermando sin remedio. ¿Qué ocurre si, por medio de una medicina, es decir, externamente, se intenta desviar el proceso evolutivo del órgano para intentar su curación? Respuesta: que el intento de curar al órgano torna inestable su proceso, pues lo aparta del esquema hereditario, donde está previsto que el órgano puede enfermar. Y si el proceso se torna inestable, no caben dudas que ha de intervenir la palabra para restablecer el ajuste de la función particular a la capacidad de la matriz funcional. Es decir que, en este caso, el poder plasmador de la palabra se emplea en mantener la enfermedad, pues de ese modo se mantiene la estabilidad del proceso evolutivo. En estos casos, no hay manera efectiva de curar al órgano, como no sea modificar el esquema hereditario. Pero esta posibilidad está vedada a la medicina oficial del Kali Yuga. Solo los viryas despiertos y los siddhas, al dominar los registros ónticos, están en condiciones de resignar los esquemas hereditarios y curar toda clase de enfermedades. Correspondencia analógica entre el aspecto logos del demiurgo y el logos kundalini. En principio, recordemos que el logos kundalini se encuentra en el interior del globo de Akasa como la expresión microcósmica del aspecto logos del demiurgo. El logos kundalini y el aspecto logos son, pues, análogos. Pero, de acuerdo con las analogías micro y macrocósmicas estudiadas en el artículo D y expuestas sinópticamente en la figura 38, no surge con claridad dónde radicaría esta nueva correspondencia analógica. Y ello es natural puesto que ni en tal artículo ni en tal figura se ha mencionado al aspecto logos del demiurgo. En verdad, lo que en la figura 38 se ha representado son los aspectos que adquiere la manifestación, 12, anímica del demiurgo en la estructura orgánica del macrocosmos. Aspecto belleza, 14, aspecto amor, 16, y aspecto conciencia del sentido del mundo, 18. Dichos aspectos son análogos respectivamente a los sujetos con que se manifiesta el sujeto anímico, 4, del microcosmos. Sujeto racional, 6, sujeto cultural, 8, y sujeto consciente, 10. Es justo preguntar qué papel representa el aspecto logos en el macrocosmos si el mismo no constituye parte de la manifestación anímica. Respuesta: el papel de principio plasmador cósmico. Un papel cuya esencia implica la trascendencia macrocósmica. Más claramente, la manifestación anímica, 12, es, con rigor, la inmanencia absoluta del demiurgo en el macrocosmos, de modo análogo a como el sujeto anímico es la inmanencia absoluta del alma en el microcosmos. Pero la plasmación del macrocosmos, del organismo que va a recibir esa inmanencia anímica, solo puede ser una trascendencia, un acto trascendente al macrocosmos mismo. Se entiende así que el logos que plasma y otorga existencia real al macrocosmos sea un aspecto del demiurgo que se mantiene desde el principio en la trascendencia absoluta. El aspecto logos es la causa trascendente de todo ente macrocósmico. Su vox es quien designa los entes y les otorga existencia individual, terminando la naturaleza universal que procede de los arquetipos inmanentes al plano arquetípico. Una trascendencia análoga guarda en el microcosmos el logos kundalini, quien, por ser el principio plasmador del germen microcósmico, está más allá de la inmanencia del microcosmos. La respuesta anterior ha quedado aclarada. El aspecto logos desempeña un papel cuya esencia implica la trascendencia macrocósmica.
En la figura 38, y en el artículo mencionado, solo se ha tratado de los aspectos inmanentes del demiurgo y de los correspondientes aspectos inmanentes del sujeto anímico microcósmico. Si quisiéramos completar la figura 38 con el aspecto logos del demiurgo, deberíamos incluir un sector análogo al huevo primordial, recipiente original y absolutamente trascendente de su verbo. En la figura 66 se ha agregado el sector 22, que representa al huevo primordial, en cuyo interior subsiste el aspecto logos, el cual es evidentemente externo tanto al macrocosmos, 13, como a la manifestación inmanente, 12. Tal exterioridad equivale a su trascendencia. El huevo primordial, según se ve en la misma figura, es análogo al globo de Akasa, 20, en cuyo interior subsiste el logos kundalini, y es también externo, es decir, trascendente, tanto al microcosmos, 5, como al sujeto anímico, 4. No hay que insistir en que la máxima información de la figura 66 se obtendrá luego de una atenta comparación con la figura 38. N. El yoga. Iniciación en la jerarquía blanca de Changshambhala. Salvo el Tantra Yoga, del cual hablaremos más adelante, los restantes yogas proceden de la jerarquía blanca de Changshambhala, de la sabiduría de los siddhas traidores. En particular nos referiremos aquí al Kundalini Yoga pues, el objetivo que propone su praxis, consiste en liberar al logos Kundalini de su envoltura en el globo de Akasa para que circule, personalmente, por el canal Helix. Como se ve, este objetivo se encuentra directamente vinculado a los temas que hemos desarrollado en incisos anteriores. Ahora bien, el Kundalini Yoga, y todo yoga semejante, se deriva de una antigua ciencia de los siddhas traidores conocida como Kalachakra o rueda del tiempo. Los siddhas traidores son los señores del karma y la Kalachakra es la ciencia que permite encadenar o desencadenar al espíritu y al alma a la rueda de las vidas, es decir, a las reencarnaciones evolutivas. Los yogas son, pues, sistemas de conocimientos iniciáticos que hacen posible, de distintos modos, la liberación de la rueda del karma y la autonomía óntica. A la iniciación por el yoga, como a las del ritual masónico, teosófico, Rosacruz, etc., la englobamos en la denominación genérica de iniciación sinárquica en oposición a la iniciación hiperbórea. La iniciación sinárquica encadena al iniciado en la jerarquía blanca, mientras que la iniciación hiperbórea aísla al yo del iniciado de todo tipo de logos jerárquicos, abriéndole el camino hacia la libertad absoluta del espíritu eterno. Hemos mencionado el objetivo del Kundalini Yoga: liberar al logos Kundalini en el canal Helix. ¿Con qué fin se persigue tal objetivo? Respuesta: con el fin de que el sujeto anímico se identifique con el uno cósmico. Esto no es difícil de comprender si recordamos la identidad esencial que guardan entre sí el logos Kundalini y el aspecto logos, tal como se observa en la figura 66. El logos Kundalini es el aspecto logos del demiurgo y, como tal, es el verbo del uno manifestado en el microcosmos. La circulación del propio logos Kundalini por el canal Helix, en lugar de su palabra, causa dos cosas: una alteración definitiva del microcosmos, y la identificación del sujeto anímico con el uno. Veamos, por separado, cada uno de esos efectos. Sobre la alteración definitiva del microcosmos causada por la iniciación yogística, hay que afirmar que se trata de una inversión evolutiva especial, efectuada por el logos Kundalini con el propósito de que el sujeto anímico protagonice el gran salto. Una experiencia metafísica que permite al sujeto la identificación con el uno y que será descrita más adelante. Ahora, hay que enfatizar que la mencionada inversión evolutiva nada tiene que ver con la experiencia del retorno al origen que propician las vías secretas de liberación de la sabiduría hiperbórea. Esto se verá con claridad luego de exponer en qué consiste la inversión evolutiva. La base de donde debe partir el razonamiento es la siguiente. El sujeto anímico, librado a su proceso evolutivo natural, progresa hacia la entelequia Manu de acuerdo con los grados de la escala de la figura 44. En la figura 56, se observa con mayor detalle que el sentido de la evolución apunta hacia la entelequia. Pero ¿qué es la entelequia sino el principio puesto como finalidad, es decir, el arquetipo universal propuesto como perfección final? El principio y el final de un proceso evolutivo son idénticos.
El ente evolutivo, que progresa entre esos dos extremos, participa del principio en su ser en sí y apunta hacia la finalidad entelequial que lo reclama desde el futuro de su ser en sí, manifestada permanentemente como entelequia potencial. Con esta base, se puede comprender la diferencia entre la evolución natural del pasú hacia la finalidad y la inversión evolutiva hacia el principio causada por la iniciación yogística. La evolución natural, en efecto, conduce al pasú hacia la finalidad entelequial, hacia la autonomía óntica, hacia la concreción del objetivo microcósmico de la finalidad. La iniciación yogística, por el contrario, procura transmutar al microcosmos en un plazo muy breve y conseguir, de ese modo, la identificación del sujeto con el principio, es decir, con el arquetipo universal y, a través de este, con el uno. La transmutación del microcosmos implica, según se ve, una inversión evolutiva. Pero la inversión evolutiva no es una mera involución, pues el fin de la iniciación yogística, esto es, la identificación con el principio, debe ser alcanzado mediante un gran salto, mediante el cruce inmediato de un puente metafísico entre dos mundos. La inversión evolutiva debe entenderse como inversión del sentido evolutivo, marcha hacia el principio en lugar de hacia el final, y no como involución pues, en el sentido inverso, no existe nada parecido a un proceso evolutivo. En resumen, por lentísima evolución natural, el pasú consigue alcanzar la finalidad entelequial o, por acelerada transmutación orgánica e inversión del sentido evolutivo, consigue alcanzar el principio universal de su ser. ¿Cómo consigue esto último? Respuesta. Cumpliendo el objetivo del Kundalini Yoga. Liberando al Logos Kundalini en el canal Helix. ¿Para qué? Respuesta. Para que haga efectiva la transmutación, la alteración definitiva del organismo microcósmico. Esta respuesta nos permite completar el concepto del Logos Kundalini. Mientras permanece en el globo de Akasa, la misión del Logos Kundalini consiste en controlar la función general orgánica mediante la superserie fonética de sus palabras plasmadoras. Mas, si el globo de Akasa resulta abierto por la práctica del yoga o por cualquier otro motivo, el Logos Kundalini actúa de manera en extremo diferente. No ajusta la función general del organismo en la forma de la matriz esencial, es decir, a la superserie óntico-temporal, tal como lo hacen habitualmente sus palabras de la superserie fonética. En cambio, ajusta la función general directamente a la forma del arquetipo Manu. Forma que el Logos Kundalini copia de la serie formativa del designio, pues se encuentra en su límite. Pero, he aquí una importante diferencia. La forma del arquetipo Manu, a la que imita el Logos Kundalini, es la del principio y no la que corresponde a la finalidad entelequial. Se produce así, al tiempo de la recreación del organismo por el poder plasmador de su Vox, una inversión del sentido evolutivo. El siguiente paso es el gran salto y la identificación del sujeto anímico con el uno, es decir, la transmutación del organismo microcósmico, su alteración definitiva. La consecuencia de esto no es menor. El sujeto, identificado con el uno, o con uno de sus aspectos arquetípicos, queda incorporado de inmediato a la jerarquía blanca. Y el yo, la expresión del espíritu en el vir ya perdido, se eclipsa para siempre, tal como se explicará más adelante. El Logos Kundalini ajusta la función general del organismo microcósmico a la forma del arquetipo Manu que existe en el extremo del principio de la serie formativa del designio. El organismo resulta así recreado y transmutado definitivamente. Nos falta ver, aún, cómo realiza el Logos Kundalini esta operación de transmutar el microcosmos. Para explicarlo de manera simple, destaquemos que en el acto de transmutación concurren dos principios fundamentales. El principio del arquetipo Manu y el principio del designio serpiente. Tomando en cuenta estos dos principios, observemos la figura 56. La utilización del principio del arquetipo Manu equivaldría a que el Logos Kundalini se situase en dirección paralela al eje tiempo trascendente, TT, y observase hacia el plano arquetípico por el canal Helix. Se comprueba de entrada, reparando en la escala gradual de momentos progresivos, que tal disposición implica una inversión evolutiva. El Logos Kundalini se propone ajustar la función general a la forma del principio del arquetipo Manu. Ello equivale a suprimir, en la figura 56, la distancia que separa al pasú, microcosmos potencial del arquetipo Manu, es decir, entre la esfera inferior y la esfera superior, eje TT, tiempo trascendente. Tal supresión significa, analógicamente, el gran salto. Un salto que, según se ve, evita el camino de Helix.
Es evidente, pues, que el ajuste entre el microcosmos y el principio del arquetipo Manu elimina la serie óntico-temporal que existe sobre la función continua Helix, porque la misma función continua ha sido salteada durante el gran salto. El principio del designio serpiente es utilizado por el Logos Kundalini para ajustar el microcosmos al principio del arquetipo Manu. ¿Qué significa esto? Respuesta. Que el Logos Kundalini se reviste con la matriz esencial del designio serpiente cuando las valvas de la concha se abren y su poder plasmador queda liberado en el canal Helix. Si el objetivo del yoga tiene éxito, y el globo de Akasa se abre, el Logos Kundalini, cual una serpiente súbitamente activa, se desarrolla y se desliza como un fuego por el canal Helix. La matriz esencial del designio serpiente contiene todas las matrices funcionales que rigen las leyes de la energía y ello le permite ir ajustando todas las funciones particulares de los órganos a las formas originales del principio del arquetipo Manu. Cuando la serpiente Kundalini arriba al último chakra del canal Helix, esto es, al Brahma Chakra, se consuma el gran salto. El organismo microcósmico queda entonces ajustado a la forma del principio del arquetipo Manu y el sujeto anímico identificado con el uno. Este último efecto es el fin declarado en el objetivo del yoga y puede ocurrir en cualquier estructura en la que se encuentre manifestado el sujeto anímico. En el virya perdido, el sujeto anímico puede estar en el nivel de los 4 chakras glandulares superiores, es decir, sobre el anahata, a la altura del corazón. Sobre el Visuddha, en las tiroides. Sobre el ajna, en la hipófisis, o sobre el brahmarandra o brahmachakra, en la coronilla. En cualquiera de estos niveles, el Logos Kundalini fagocita al sujeto anímico y lo refunde en su esencia cósmica. El sujeto anímico, entonces, generalmente el sujeto consciente, tiene la impresión de que su campo sensible se expande hacia todas las direcciones del universo. Se logran así los estados superiores de conciencia del samadhi o del nirvana. Tales estados son los más superiores en el nivel anímico del pasu y los más inferiores en el nivel espiritual del virya. El samadhi, o los estados nirvánicos, indican que el sujeto anímico, el alma, se ha identificado con el uno. El sujeto, impulsado por el Logos Kundalini, ha dado el gran salto desde el Brahmachakra y se ha situado en un nivel de conciencia macrocósmico. El gran salto significa que el sujeto ha cruzado el puente metafísico que conduce al plano arquetípico y allí se ha expandido sobre los planos cósmicos por difusión en el aspecto belleza o inteligencia activa del demiurgo. Cuando esto ocurre, no puede ya existir ninguna intervención espiritual en el virya, es decir, ninguna influencia del espíritu hiperbóreo encadenado. Ello es lógico puesto que al conseguirse el gran salto, la misión del encadenamiento ya ha sido cumplida. El pasu es ahora un iniciado sin arca, integrado en la jerarquía blanca de Changshambhala. Y su herencia hiperbórea, el símbolo del origen, ha quedado desde entonces definitivamente neutralizada. En el próximo artículo se explicará analógicamente en qué consiste el gran salto practicado por el sujeto anímico como fin de la iniciación yogística. A continuación vamos a anticipar el efecto que el gran salto, y la previa transmutación orgánica, causan en el yo perdido del virya y que la sabiduría hiperbórea denomina escurrimiento del símbolo del origen. Durante la transmutación, el Logos Kundalini, con su poder plasmador, estabiliza todos los procesos evolutivos de la memoria arquetípica. Resultan así ajustados los arquetipos invertidos a sus matrices arquetípicas, con tal exactitud que el grado de participación que estos mantienen con los arquetipos universales alcanza su máxima perfección. El nexo metafísico entre la memoria arquetípica y el plano arquetípico adquiere entonces el carácter de la identidad indiscernible. Tal identidad causa que el sujeto anímico anime simultáneamente a ambos planos, el microcósmico de la memoria arquetípica y el macrocósmico del plano arquetípico. Ello equivale a un gran salto, al paso consciente de un mundo a otro. Pero ello significa, también, que el sujeto anímico se ha identificado con un aspecto de el uno. Ahora bien, el espíritu encadenado, de acuerdo a lo estudiado en la primera parte, se manifiesta como yo perdido en el seno del sujeto anímico consciente, por reflejo del yo infinito en el símbolo del origen. ¿Qué ocurre con el yo perdido, con la expresión del espíritu eterno, cuando el sujeto consciente realiza el gran salto y se expande en el plano arquetípico? Respuesta. El eclipse definitivo del yo.
A partir del gran salto ya no existirá ninguna manifestación del espíritu en el microcosmos por causa del escurrimiento irreversible del símbolo del origen de la memoria de la sangre del Virya. El escurrimiento es la culminación estratégica de la clave genética de los siddhas traidores. Su concreción señala el fin del encadenamiento porque implica que se ha cumplido el objetivo microcósmico de la finalidad del pasú. Sin embargo, semejante desencadenamiento no beneficia en nada al espíritu hiperbóreo pues, si no ha conseguido reorientarse durante el encadenamiento permanecerá luego en la confusión estratégica de su estado revertido. Y en ese estado continuará hasta el Mahapralaya. Empero, lo más probable es que los siddhas traidores intervengan antes que llegue tal momento, y que el espíritu sea entonces encadenado nuevamente a otro virya para aprovechar su fuerza volitiva orientadora. La respuesta anterior se entenderá mejor si explicamos analógicamente en qué consiste el gran salto, el fin declarado de la iniciación sinárquica por el yoga. Conjuntamente, será también explicado el concepto de la sabiduría hiperbórea sobre el escurrimiento del símbolo del origen. Estudio analógico del gran salto y del escurrimiento del símbolo del origen. El fin del yoga, el gran salto, causa el escurrimiento del símbolo del origen, es decir, la culminación estratégica de la clave genética de los siddhas traidores. El escurrimiento, entonces, significa la pérdida de la herencia hiperbórea. Mediante un simple modelo analógico, basado en conceptos ya definidos, vamos a evidenciar el gran salto y su efecto escurrimiento. Ya vimos que el logos kundalini, revestido con la forma del designio serpiente, ajusta el organismo microcósmico al principio del arquetipo Manu. Se trata, en última instancia, de un ajuste entre micro y macrocosmos, puesto que el principio del arquetipo Manu es una forma derivada del uno macrocósmico. Con el propósito de evidenciar lo más claramente posible el acto del gran salto, vamos a referirnos solo a un aspecto saliente de la analogía micro-macrocósmica, cuál es la correspondencia entre la memoria arquetípica, o estructura neurofisiológica del cerebro, y el plano arquetípico del macrocosmos. Según la figura 38, la memoria arquetípica del microcosmos, flecha 6, guarda correspondencia analógica con el plano arquetípico del macrocosmos, flecha 14. Análogamente, también, mientras la memoria arquetípica está animada por el sujeto racional, el plano arquetípico lo está por el aspecto belleza, o inteligencia activa, del demiurgo el uno. Este aspecto, por animar íntegramente al plano arquetípico, se manifiesta en todos y cada uno de los arquetipos universales, y, desde luego, también en el arquetipo Manu. De acuerdo con la figura 9, en la figura 56 se ha equiparado a un plano límite la separación entre el plano arquetípico y el plano material. Asimismo, en esta figura y en las 44 y 45, se ha representado una escala gradual de momentos progresivos que permite medir el proceso evolutivo desde su iniciación en el plano material. Tenemos así analógicamente una línea o eje que separa al plano arquetípico del plano material. ¿A qué es análoga dicha línea, en el microcosmos? Respuesta. A una línea que separa la memoria arquetípica de la estructura psíquica. Una frontera semejante está representada en la figura 39 como la línea de puntos que separa la región, A minúscula, de las regiones, B minúscula, C minúscula, y, D minúscula, es decir la memoria arquetípica, A minúscula, de la estructura psíquica, B, C y D, minúsculas. Comenzaremos la explicación estableciendo una relación entre el nivel evolutivo microcósmico de un virya perdido típico y un nivel macrocósmico de referencia. Para ello nos valdremos de la analogía entre las líneas, o fronteras, apuntadas. A la izquierda de la figura 67, observamos un eje 0 omega, en adelante eje omega, que separa al plano arquetípico del plano material y, en el plano material una, escala gradual de momentos progresivos. El eje, 0 omega, representa el nivel de referencia frente al que se medirá, inversamente, el nivel evolutivo del microcosmos. Por eso a la derecha el eje 0 alfa, en adelante eje alfa, señala la frontera entre la memoria arquetípica y la estructura psíquica y a la vez, marca un determinado nivel evolutivo, A, en la escala gradual. En el ejemplo adoptado este nivel corresponde al quinto grado del progreso evolutivo. Con esta disposición analógica interpretamos el objetivo y el fin del Kundalini Yoga. El Logos Kundalini, al quedar libre en el canal Helix, se propone ajustar la función general del organismo microcósmico al principio del arquetipo Manu.
Ello equivale, en la figura 67, a suprimir la diferencia, diff, de nivel entre el eje alfa y el eje omega. Analógicamente, pues, el gran salto consiste en eliminar la diferencia, diff, entre el nivel alfa y el nivel omega, en conseguir que el eje 0A salte inversamente al sentido evolutivo, primero, segundo, tercero puntos suspensivos, y se iguale con el eje 0 omega. En ese momento, también, se habrá identificado el sujeto anímico, que se encuentra sobre el eje 0A, con el aspecto belleza, que se encuentra sobre el eje 0 omega. Es la concreción del fin del Kundalini Yoga. Es evidente que el gran salto es una acción de control efectuada directamente por el Logos Kundalini bajo su forma serpentina. El gran salto, en efecto, solo puede ocurrir si se suprime la diferencia, diff, entre el organismo microcósmico y el principio del arquetipo Manu. El Logos Kundalini, para igualar el eje alfa con el eje omega, debe adicionar al organismo un factor de ajuste menor diff. Es decir, un valor inverso a la diferencia diff. Volviendo a la figura 56, podemos describir la acción de control del siguiente modo. La serpiente Kundalini, desde un chakra superior, pronuncia la palabra del principio del arquetipo Manu. Se produce entonces la resonancia de la capacidad arquetípica del arquetipo Manu y su forma resulta actualizada y aplicada sobre el organismo microcósmico. La serpiente Kundalini efectúa la comparación entre la forma del arquetipo Manu y el organismo microcósmico y detecta la diferencia, diff. Replica, entonces, con su poder plasmador, el factor de ajuste menor diff sobre el organismo, alterando definitivamente su estructura. El organismo queda ajustado exactamente al arquetipo Manu, no existiendo ya ninguna diferencia, diff, entre ambos. El gran salto se ha producido, el eje alfa coincide con el eje omega, el sujeto anímico se ha identificado con el 1. El gran salto implica la transmutación casi instantánea del organismo microcósmico y su incorporación a la jerarquía blanca de Chang Shambhala. Esta situación es, desde luego, incompatible con la herencia hiperbórea y es por eso que en la clave genética de los siddhas traidores está previsto, desde el comienzo del encadenamiento espiritual, el efecto escurrimiento. El escurrimiento asegura que el símbolo del origen se tornará inoperante desde el momento mismo en que se produzca el gran salto. El escurrimiento del símbolo del origen es la culminación estratégica de la clave genética. Nos remontaremos a la figura 29, con el fin de explicar analógicamente el efecto escurrimiento. Vemos allí que la esfera de luz se ha señalado con un trazo más grueso y que en su interior, sobre una línea cóncava B, se reflejan algunas miradas del espíritu esfera. Analógicamente, la línea AB corresponde al perfil del símbolo del origen. Es cóncava porque la orientación de la gnosis espiritual está asignada por lo cóncavo, según se explicó en el inciso el espíritu esfera normal. Pues bien, sobre la línea AB se manifiesta el espíritu como el yo del Virya, un yo que tiende espontáneamente a confundirse con el sujeto consciente, debido a que el símbolo del origen se sitúa siempre en la esfera de luz por determinación de la clave genética, página 210. Si observamos atentamente la figura 29, comprobaremos que el perfil del símbolo del origen AB intersecta a la estructura psíquica en los puntos A y B. En consecuencia, el eje alfa, 0A, de la figura 67, que representa el límite de la estructura psíquica, también ha de estar intersectado por el símbolo del origen AB. Para mayor claridad, en la figura 68 se ha agregado la línea curva B que corresponde al perfil del símbolo del origen. Como la línea AB de la figura 68 no es cóncava sino convexa, cabe formular aquí una justificación que evite todo posible malentendido. En la figura 68, y en las siguientes 69 y 70, se debe entender a la línea AB como la representación de la línea cóncava de las figuras 29, 30, 31, y 32. Las exigencias de la analogía obligan a representar a la línea cóncava B en la forma que muestra la figura. En todo caso, si se desea visualizar el encadenamiento por clave genética, hay que recordar que las miradas del espíritu revertido siempre se reflejan sobre el aspecto cóncavo del símbolo del origen y suponer que las mismas proceden de la parte inferior de la figura 68, tal como indican los vectores miradas, en dirección a la parte cóncava de la línea AB.
En los siguientes comentarios, se sintetizarán las principales conclusiones analógicas que se deben extraer, tanto de las figuras 67 y 68, como de las 69 y 70 que se describirán más adelante. Primero, notemos que el símbolo del origen se encuentra entre el eje alfa y el eje omega, es decir, en el espacio analógico de la diferencia, dif. Segundo, agreguemos, ahora, que la técnica de la clave genética mantiene el símbolo del origen en un nivel fijo durante todo el proceso evolutivo. Analógicamente, esto quiere decir que, cualquiera sea el grado de nivel en que se encuentre el eje alfa, el símbolo del origen siempre se mantendrá en el lugar que muestra la figura. Tercero, porque se mantiene constantemente en un nivel preestablecido el símbolo del origen. Respuesta. Porque su asiento y residencia está en la sangre hiperbórea. El nivel absoluto del símbolo del origen en la sangre puede variar de un virya a otro, pero en cada uno conserva un nivel siempre fijo, que solo depende, en principio, de la herencia hiperbórea. Dado un nivel hereditario del símbolo del origen, este se mantiene fijo durante todo el ciclo vital. Analógicamente, la figura 68 nos revela que una mayor intersección AB es proporcional a una mayor pureza de sangre. Cuarto, por estos motivos, la sabiduría hiperbórea denomina el eje alfa nivel sémico de la sangre pura. En la figura 69 comprobamos que estando el símbolo del origen fijado en un nivel preestablecido por la clave genética, una mayor diferencia, dif, entre el eje alfa y el eje omega implica una menor pureza de sangre. Esto es, a mayor ajuste entre el organismo y el arquetipo Manu, menor pureza de sangre. El nivel sémico de la sangre pura, el eje alfa, señala el segundo grado de progreso evolutivo. Es evidente que en la figura 69, el perfil es menor que el interceptado en la figura 68, donde el eje alfa señala el quinto grado del progreso evolutivo. A menor diferencia, dif. Mayor ajuste y, también, menor pureza de sangre porque es menor el perfil del símbolo del origen interceptado en el límite de la estructura psíquica. Quinto, el espacio analógico de la diferencia, dif. Es decir, el espacio entre el eje alfa y el eje omega, la sabiduría hiperbórea lo denomina área efectiva de malla para un virya determinado, o gran engaño. El área efectiva de malla es el campo de existencia del símbolo del origen como producto de la clave genética. Vale decir, el símbolo del origen solo puede existir en la sangre del virya mientras exista, también, la diferencia, dif, entre el organismo microcósmico y el arquetipo Manu, mientras el organismo microcósmico sostenga un proceso evolutivo. Así, el símbolo del origen en la sangre, y el encadenamiento espiritual consecuente, son realidades propias del gran engaño, hechos que solo pueden ocurrir en el área efectiva de malla, la ilusión de lo real. En verdad la percepción de la realidad como gran engaño, en una experiencia subjetiva propia de los viryas perdidos. Es el yo perdido quien, tras intuir fugazmente su estado de confusión, afirma el carácter ilusorio de la realidad. Para el pasú, por el contrario, no hay área efectiva de malla pues todo el mundo exterior constituye su espacio cultural, el campo donde se concreta el objetivo macrocósmico de la finalidad. Sexto, la transmutación que la serpiente Kundalini causa en el organismo lo ajusta al arquetipo Manu. Queda entonces suprimida la diferencia, dif, entre el eje alfa y el eje omega, y el sujeto anímico se identifica con el uno. La supresión de la diferencia, dif, significa, analógicamente, la eliminación del área efectiva de malla. Pero, de acuerdo con los comentarios primero y quinto, tal supresión ha de causar la pérdida del símbolo del origen, pues este solo puede existir en el área efectiva de malla. Y la pérdida del símbolo del origen ha de causar, en consecuencia, la definitiva extinción del yo perdido, el reflejo del espíritu eterno que se manifiesta sobre el mismo. Recordemos que el yo perdido se desplaza extraviado por un camino Labrelix, paralelo y correlativo de Helix, que sigue el sujeto consciente. Los puntos tetrarque del camino Labrelix están determinados por el símbolo del origen, de manera tal que la pérdida de este acarreará la desaparición del camino Labrelix y con ello la extinción del yo perdido en el seno del sujeto consciente. Séptimo, tomando como base las explicaciones y comentarios anteriores, vamos a definir aquí el concepto de escurrimiento del símbolo del origen. Si el sujeto anímico protagoniza el gran salto, el eje alfa adquiere el valor del eje omega.
En ese momento, el organismo está ajustado al principio del arquetipo Manu y el sujeto anímico se ha identificado con el 1. Pero el eje alfa indica el nivel sémico de la sangre pura. En este sentido, el valor omega expresa el valor 0. Es decir, que la coincidencia del eje alfa con el eje omega implica 0 contenido sémico en memoria de la sangre. La sabiduría hiperbórea afirma que, cuando el nivel sémico de la sangre pura alcanza el valor omega ya se ha producido el escurrimiento del símbolo del origen. ¿Por qué? Respuesta. Porque el símbolo del origen se mantiene en un nivel fijo, cuyo punto más bajo jamás alcanza el valor omega. Por lo tanto, si el eje alfa coincide con el eje omega, sería imposible que simultáneamente interceptara a la línea cóncava AB. Esto puede comprobarse en la figura 70 donde se ve que, con un valor omega, el eje alfa está lejos de interceptar a línea curva. En ese momento ya se ha producido el escurrimiento del símbolo del origen, y por eso, a la línea curva que representa su perfil, se la ha dibujado con líneas de trazo. La figura 70 nos muestra claramente que la supresión de área efectiva de malla causa el escurrimiento del símbolo del origen. En el organismo no existe ya memoria de la sangre. El símbolo del origen de la herencia hiperbórea se ha perdido definitivamente, junto con la presencia volitiva del yo. Es la culminación estratégica de la clave genética. P. Significado analógico de la abertura del globo de Akasa. El objetivo del Kundalini Yoga propone liberar al Logos Kundalini de su envoltura en el globo de Akasa para que circule personalmente por el canal Helix. Ya vimos que si el Logos Kundalini se reviste con la forma del designio serpiente dispone de las matrices funcionales necesarias y suficientes para transmutar al organismo y ajustarlo con el principio del arquetipo Manu. La transmutación va acompañada de un gran salto, el fin del Kundalini Yoga, que permite al sujeto consciente identificarse con el uno. Surge de esto una pregunta natural a la que no se ha respondido aún. ¿Es la forma serpentina la única que puede adoptar el Logos Kundalini al abandonar el globo de Akasa? Y, de no ser así, ¿quién determina la forma con que se revestirá el principio plasmador? Respuesta. Ante todo, hay que afirmar que el Logos Kundalini es capaz de revestirse con una pluralidad de formas diferentes. En segundo lugar, hay que advertir que la forma particularmente elegida, cuando el Logos Kundalini se libera por la práctica del yoga, depende de la técnica aplicada para conseguir el objetivo. Más claramente, es el sujeto anímico, al concentrarse sobre el globo de Akasa para abrirlo y liberar al principio plasmador, quien proyecta y reclama la forma que aquel adoptará en su tránsito por el canal Helix. En el caso en que tal proyección provenga exclusivamente del sujeto anímico, sin intervención del yo, el Logos Kundalini puede o no aceptar revestirse con la forma requerida y se necesita no poca destreza para persuadirlo a su aceptación. También, puede ocurrir que, llevado por insondables designios, el Logos Kundalini decida salir por su cuenta del globo de Akasa y, revestido con la forma de un mito, fagocite al sujeto consciente y se apodere del organismo microcósmico. Esta última posibilidad puede ser interpretada a la luz de las explicaciones anteriores sobre el mito y el símbolo sagrado. En relación con el objetivo del Kundalini Yoga, y su fin, lo que interesa aquí es destacar que solo la forma serpentina del principio plasmador, es decir, el designio serpiente con todas sus matrices funcionales, garantiza la transmutación completa del organismo macrocósmico y el gran salto. Cualquier otra forma que adopte el Logos Kundalini, por más excelsa o divina que aparente ser, por ejemplo, la Gran Madre, Brahma, Vishnu, Jehová, o un animal sagrado como el elefante, el carnero, el ciervo, etc., causará un muy diferente resultado al perseguido por el objetivo iniciático del yoga. El Logos Kundalini bajo tales formas se comportará en el organismo como un mito autónomo, como la manifestación local de un arquetipo dominante. Vale decir, intentará situarse frente al sujeto anímico para fagocitarlo y asumir el control del microcosmos. Mas no lo hará para elevar al sujeto en el gran salto, sino porque desea permanecer en el microcosmos transformado en mito viviente, en un antiguo dios resucitado, en avatar o mesías, etc. En estos casos, en lugar de la transmutación orgánica conforme al arquetipo Manu, el Logos Kundalini faculta la captura del organismo por un arquetipo psicoideo, el cual lo integrará en la superestructura de una cultura externa y lo empleará para favorecer el objetivo macrocósmico de la finalidad del Pasu.
Todo esto es conocido por los gurúes del Kundalini Yoga, sabios de la Kala Chakra, quienes proyectan muchas formas sobre el globo de Akasa para lograr distintos objetivos, pero que saben muy bien que el gran salto solo se logra cuando el principio plasmador adquiere la forma serpentina, la capacidad del designio serpiente. Todo cuanto hemos visto hasta ahora sobre el Logos Kundalini y el Kundalini Yoga nos está demostrando que la abertura, forzada o natural, del globo de Akasa es un acontecimiento de la máxima importancia en el ciclo vital de un organismo microcósmico, toda vez que su ocurrencia tanto puede transmutar como destruir al germen microcósmico. Conviene, pues, conocer con más profundidad el carácter de este hecho. Ello podrá conseguirse si se comprende la correspondencia analógica que la abertura del globo de Akasa microcósmico guarda con un acontecimiento semejante del macrocosmos. Podemos formular así este interrogante. ¿La abertura del globo de Akasa a qué suceso macrocósmico representa? Respuesta. Al Mahapralaya. El Mahapralaya es el fin, igual al principio, del ciclo de manifestación macrocósmica. La respuesta nos permite inferir por qué la transmutación inmediata del organismo debe ir seguida de un gran salto, que suprime todo proceso evolutivo. En el Mahapralaya solo están presentes el principio y el fin, sin movimiento. Por otra parte, es evidente que el Mahapralaya macrocósmico señala la muerte orgánica del macrocosmos. Análogamente, la abertura del globo de Akasa señala una muerte orgánica del microcosmos, previa a la transmutación. Es la muerte iniciática por el yoga. Una fundamentación más profunda de la analogía entre la abertura del globo de Akasa y el Mahapralaya podrá encontrarse en las siguientes sentencias de la sabiduría hiperbórea. Durante la manifestación, el verbo del demiurgo el uno debe permanecer aislado del macrocosmos. Su vox ha dado término individual a todo lo existente y aún designa los entes actuales. Pero, luego del principio, su vox concurre a los entes procedente del huevo primordial. A través del huevo, como un susurro, surgen las palabras del designio, el logos demiúrgico. El verbo, encerrado en el huevo primordial, semeja a la voz de un durmiente soñador. Pero una voz que, al trascender el mundo onírico y manifestarse afuera, hiciese realidad el contenido de los sueños, sus más absurdas pesadillas. Hasta aquí es clara la analogía entre el huevo primordial y el globo de Akasa, entre el aspecto logos y el logos kundalini. Así continúan las sentencias de la sabiduría hiperbórea. El huevo primordial ha de permanecer intacto hasta el pralaya. Solo cuando el macrocosmos alcance su finalidad entelequial el huevo se romperá y el verbo quedará libre para pronunciar la última palabra, la de la disolución de todo lo óntico existencial. El aspecto logos permanece en el huevo desde el principio hasta el final del macrocosmos porque él es el principio y el final. Todo ente por él vino a la existencia y todo ente por él retornará a la nada original. La ruptura del huevo primordial y el Mahapralaya son una y la misma cosa. De la ruptura del huevo primordial saldrá el fuego que consumirá al macrocosmos. Un fuego que es la esencia del logos. Un logos que es el verbo de el uno. La ruptura del huevo primordial es, pues, evidentemente análoga a la acción que hemos descrito como abertura del globo de Akasa. Ello nos sugiere que esa abertura ha de causar un verdadero pralaya microcósmico, una muerte iniciática por el yoga. Naturalmente, que tal muerte iniciática es sucedida por una nueva vida, quizá por la inmortalidad orgánica, del mismo modo que al Mahapralaya macrocósmico le sucede la creación de un nuevo macrocosmos, cuyo ciclo vital se extenderá por otro Manvantara. Mas esa posibilidad de nueva vida, puesta a disposición del iniciado sinarca, y que es considerada milagrosa por muchos mentecatos, en realidad solo beneficia al demiurgo puesto que el organismo transmutado pasa indefectiblemente a ocupar su lugar en la jerarquía blanca de Changshambhala o Gran Fraternidad Universal o Sinarquía Internacional, etc. Con respecto a las diferentes formas que puede adoptar el Logos Kundalini al manifestarse fuera del globo de Akasa, y sobre la inquietante posibilidad de que se manifieste por sí mismo y no por requerimiento del sujeto yogi, la analogía macrocósmica surge patente de las siguientes sentencias. Muchas veces, durante el Manvantara, por motivos incomprensibles para el Pasu, el uno ha sentido la tentación de romper el huevo y salir con su verbo plasmador. Su deseo, en verdad, va más allá que eso. Porque al salir del huevo, el verbo se encontraría en una situación de trascendencia macrocósmica, y el deseo del uno apunta a que su verbo ingrese al macrocosmos sin causar la disolución final.
Para cumplir con este deseo, en incontables ocasiones el uno ha abierto el huevo como si fuesen las valvas de una concha y ha salido al exterior. También ha ingresado al macrocosmos y hasta se ha hecho ver y adorar por los animales hombres. Como lo hizo sin causar al mismo tiempo la destrucción del macrocosmos, revistiéndose, dentro mismo del huevo, con una forma adecuada, poniéndose un ropaje, adquiriendo un aspecto, de tal manera que, al salir, dicha forma limitase su poder ígneo y protegiese al macrocosmos. Así, el uno fue alguna vez un dios, una diosa, un bailarín, un pájaro, etc. El yoga sinárquico y el tantra yoga. Según se ha demostrado, la práctica del Kundalini Yoga, o de cualquier yoga que se proponga el mismo objetivo, puede causar el nefasto efecto de liberar al Logos Kundalini en el canal Helix. Ello se logra abriendo el globo de Akasa y permitiendo que el principio plasmador tome control directo de la función general del organismo microcósmico. Ya no será, entonces, la palabra, la vox del Logos Kundalini, sino el Logos en persona quien recorrerá el canal Helix y mencionará con su nombre arquetípico original a cada chakra, a cada sector innato, a cada órgano. Y en ese caso la situación es muy diferente a la descripta en L, cuando vimos a la palabra sostener a toda costa el proceso evolutivo de los órganos acorde al proyecto de los esquemas hereditarios, aunque estos esquemas fuesen imperfectos. El Logos Kundalini, bajo su aspecto serpentino, por el contrario, es capaz de transmutar el organismo microcósmico sin tomar en cuenta su grado evolutivo. Para ello recrea toda su estructura hasta ajustarla al principio del arquetipo Manu. Se consigue así el gran salto del sujeto anímico, del alma, hacia el plano arquetípico, al cabo del cual éste se identifica con el uno. Esta posibilidad nirvánica, vale la pena repetirlo, que es considerada milagrosa por muchos mentecatos, solo beneficia al demiurgo puesto que el organismo transmutado pasa indefectiblemente a ocupar su lugar en la jerarquía blanca de Shambhala. Con el Tantra Yoga sucede lo mismo que con todo lo que, proviniendo originalmente de la sabiduría hiperbórea, ha pasado en la parte más oscura del Kali Yuga a ser de dominio público, es decir, exotérico. A tales conocimientos, imposibles de suprimir en las culturas que los han incorporado y registrado colectivamente, la sinarquía les aplica las técnicas de desinformación y cambio de significado. Como resultado de ello, con el correr del tiempo, los conocimientos prohibidos van desapareciendo de la percepción colectiva y solo sobreviven, como cadáveres embalsamados, las palabras, los nombres, o los signos, que expresaban aquel saber. Pero estos nombres ya no remiten a su significado original, que expresaba conceptos de la sabiduría hiperbórea, sino a un significado cambiado, impuesto por la sinarquía o, más bien, a algún significado superpuesto, porque pueden ser muchos los sentidos equívocos agregados como costra cultural al nombre prohibido. En el inciso el símbolo sagrado del Virya se estudiará con detalle la degradación de los símbolos sagrados, o de sus nombres, y no conviene anticipar aquí la explicación. Lo importante ahora es comprender que el Tantra Yoga actual se propone el mismo objetivo que el Kundalini Yoga, vale decir, es también un yoga sinárquico, pero que ello no fue siempre así. El Tantra Yoga, en efecto, es el conocimiento exotérico, desvirtuado por la sinarquía, de un antiguo yoga hiperbóreo occidental originario de la Atlántida. Por lo tanto, aun cuando sus palabras, nombres y signos expresen un significado equívoco y sinárquico a la comprensión actual, esas palabras, esos nombres y esos signos, en un pasado remoto, correspondían a las más puras verdades de la sabiduría hiperbórea. Ese significado hiperbóreo es el que el Virya debe restituir para conocer los antiguos misterios de la iniciación hiperbórea, antes que rechazar de plano, por repugnancia o incomprensión, los sistemas que han resultado víctimas de la acción psicológica enemiga. Solo agregaremos, para orientar sobre la posición de la sabiduría hiperbórea, una breve referencia histórica. Los yogas son sistemas de conocimientos iniciáticos que hacen posible, de distintos modos, la transmutación del organismo microcósmico, el gran salto y, en consecuencia, la liberación de la rueda del karma. Este es el verdadero fin del yoga. Las prácticas de yoga, las gimnasias respiratorias, la expresión de mantras y mudras, el control orgánico por la concentración del sujeto anímico, etc., tan popularizados por la sinarquía en Occidente, no son más que un aspecto exotérico y vulgar del yoga.
Sin el fundamento del conocimiento iniciático, tales prácticas, desde luego, carecen de efectividad transmutadora. Naturalmente, la sinarquía, y sus maestros de sabiduría o gurúes, reservan tal conocimiento esotérico solo para aquellos que demuestran ser merecedores de la iniciación sinárquica, es decir, quienes están dispuestos a adorar sin reservas al Uno, al Demiurgo, a Brahma, a Jehová Satanás, a Jesús, etc., o a cualquier otro aspecto o apariencia del gran engañador. Sin embargo, a pesar de esta amplitud en la filiación de las divinidades, la custodia de la sabiduría del yoga está en manos de una muy celosa sección de la jerarquía blanca. En efecto, luego del hundimiento de la Atlántida, la jerarquía confió a la casta de los brahmanes la custodia del conocimiento iniciático de los yogas, es decir, reveló a estos la llave Kalachakra y los autorizó a otorgar la iniciación sinárquica. Desde entonces son ellos, tanto en el plano físico como en el astral, los que detentan y velan por la vigencia de la iniciación yoguística. Ahora bien, como la casta brahmánica se ha encargado de legislar la aplicación en la raza blanca hinduaria del código de Manu, que exige la separación de la sociedad por color de la piel y su organización en 4 castas, muchos viryas perdidos despistados, cegados por un miope racismo biologicista, han acabado creyendo que los brahmanes no pertenecen a la jerarquía blanca de Changshambhala, o, por lo menos, que no contribuyen al plan de la sinarquía internacional. Torpe ilusión en la que han caído estos racistas biologicistas al suponer que una casta sacerdotal pueda hacer otra cosa más que adorar al Uno. Más adelante veremos que la agrupación de brahmanes en casta se remonta a la Atlántida, donde los mismos estaban bajo el dominio de la casta kshatriya. Tal subordinación es lógica puesto que el kshatriya, el guerrero hiperbóreo, es un ser eminentemente espiritual, un reflejo del espíritu hiperbóreo, en tanto que el brahman, el sacerdote sinarca, es un ser eminentemente anímico, un reflejo del arquetipo Manu. Luego de la catástrofe atlante, a cuya producción no fue ajena la alianza entre los brahmanes y los siddhas traidores, la situación se revirtió entre los sobrevivientes, pueblos racialmente degradados y extremadamente primitivos, que sucumbieron salvo pocas excepciones a la magia brahmánica. Desde entonces, hemos visto a una humanidad confundida que se deja guiar por ellos, que cree y acepta los mitos y arquetipos afirmados por las castas sacerdotales de todas las épocas. La casta kshatriya, por otra parte, luego de la catástrofe atlante había conservado como herencia de sus antepasados Cro-Magnon gran parte de la sabiduría hiperbórea. En especial, la casta guerrera conocía el misterio de amor, el secreto de la caída original del espíritu hiperbóreo. Tal secreto permitía la práctica de una iniciación nupcial durante la cual se aprovechaba el poder plasmador del Logos Kundalini en beneficio de una vía secreta de liberación de la sabiduría hiperbórea. Este era el yoga occidental del cual se derivaría, luego de una tremenda degradación cultural, el tantra yoga, del cual conocemos actualmente algunas variantes exotéricas. Como se explicará en el inciso Posibilidades de la vía tántrica, el objetivo hiperbóreo del tantra yoga consiste en remontar la memoria de la sangre hasta el momento del encadenamiento espiritual, hasta dar con el primer recuerdo asentado en el símbolo del origen. Este recuerdo corresponde, como es natural, al gran antepasado hiperbóreo. Su contenido es la imagen del espíritu hiperbóreo en el momento de consumarse la traición blanca y ser encadenado a la evolución de los organismos microcósmicos. Solo cuando se ha rescatado esta imagen de la profundidad de la memoria de la sangre, recién se atreverá el iniciado hiperbóreo, o sadhaka, a alterar el globo de Akasa. Mas no intentar abrir por sí mismo el globo de Akasa para liberar al Logos Kundalini tal como propone el yoga sinárquico. Ni siquiera proyectará sobre él la imagen serpentina o alguna otra. El yoga occidental se basa en 2 principios activos fundamentales. La presencia volitiva del yo y la colaboración de una mujer hiperbórea, es decir, una mujer virya. El yo será, esta vez, quien se revestirá. Y lo hará con la forma del gran antepasado hiperbóreo, acto que constituye la reorientación definitiva hacia el origen, además de un reencuentro con el espíritu, anhelado durante millones de años. La mujer hiperbórea será quien, en el curso del acto sexual, o maituna, proyecte sobre el globo de Akasa del sadhaka la forma de Lilith, la compañera guerrera del espíritu hiperbóreo. La proyección de Lilith romperá el globo y conformará al Logos Kundalini. Lo romperá porque Lilith danzará sobre el globo de Akasa las runas de la muerte.
y conformará al Logos Kundalini porque lo contendrá en sí cuando éste se manifieste fuera del globo. Esta acción exterior de la mujer hiperbórea tiene la misión de incorporar adentro del Virya la imagen del espíritu hiperbóreo femenino, imagen que fuera olvidada durante millones de años de confusión y que forma parte inseparable del misterio de la caída. Es entonces, cuando Lilith revive adentro, que se consuma la boda mágica, la ceremonia de reorientación espiritual y transmutación orgánica realizada sobre el lecho nupcial de la sangre pura. Pero de esa transmutación el sadhaka no resultará convertido en Manu sino en guerrero hiperbóreo, en Siddha inmortal. Como se ve, el yoga occidental no tiene nada que ver con el yoga sinárquico y, si el tantra yoga no hubiese sido degradado culturalmente por la estrategia psicosocial de la sinarquía, tampoco tendría puntos de contacto con la ciencia de Chang Shambhala. Esto quedará aún más claro en el inciso Posibilidades de la vía tántrica, donde se expondrá una versión actualizada del antiguo ritual de los 5 desafíos, es decir, del ritual iniciático y guerrero del yoga occidental. Estudio analógico del objetivo hiperbóreo del Tantra Yoga. No hay que insistir demasiado en que la sinarquía cambió, hasta donde pudo, el significado del yoga occidental. Ello está a la vista en el Tantra Yoga y será evidente para quien lo analice basándose en los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. El mayor peso de la desinformación, como es lógico, se abatió sobre los dos principios fundamentales del Tantra Yoga: el yo y la mujer hiperbórea. Al yo se lo redujo a una mera ilusión anímica, a un sujeto egoísta y despreciable al que se debe destruir a toda costa antes de alcanzar el nirvana, la unión con el uno. A la mujer hiperbórea, y al espíritu hiperbóreo femenino, se lo equiparó a la Shakti terrestre, es decir, al aspecto femenino del demiurgo, o a alguna pareja arquetípica de los dioses arquetipos. Con estos cambios, el Tantra Yoga difiere muy poco de los yogas sinárquicos y, de hecho, existen muchas escuelas sinárquicas de Tantra Yoga, dirigidas por miembros de la jerarquía blanca. Hoy en día es casi imposible rescatar al Tantra Yoga como sistema o vía de liberación apta para el Virya occidental, no obstante lo cual se describirá en el inciso Posibilidades de la vía tántrica como debería ser una iniciación tántrica occidental. No nos detendríamos, pues, en más explicaciones a no ser por una circunstancia particular. Se trata de la confusión que algunos viryas demuestran cuando se refieren al objetivo hiperbóreo del Tantra Yoga sin advertir el cambio de significado causado por la estrategia enemiga. Concretamente, estos viryas daltónicos identifican al objetivo hiperbóreo del Tantra Yoga con el fin del Kundalini Yoga, es decir, con el gran salto. Pero tal confusión no es causal, sino inducida en las mentes débiles por la poderosa voluntad de los siddhas traidores y sus secuaces de la casta brahmánica. Con el antecedente de todo lo visto hasta aquí, nos ha de costar muy poco aclarar la confusión. Lo haremos mediante dos representaciones gráficas analógicas, pero antes vamos a exponer en qué consiste la confusión mencionada. En el artículo anterior se explicó que el objetivo hiperbóreo del Tantra Yoga consiste en remontar la memoria de la sangre hasta el momento del encadenamiento espiritual, hasta dar con el primer recuerdo asentado en el símbolo del origen. Este objetivo recibe en la sabiduría hiperbórea la denominación sintética de regreso al origen. Pero el gran salto propuesto como fin del Kundalini Yoga, es un regreso al principio del arquetipo Manu. Con algunas variantes, puede afirmarse que aquí se encuentra el núcleo de todas las confusiones semejantes entre el objetivo hiperbóreo y el objetivo sinárquico. Porque el regreso al origen es el regreso al símbolo de origen, al momento en que el símbolo de origen fue plasmado en la sangre transmutada del Virya. Ese hecho, la aplicación de la clave genética, ocurrió millones de años después que el Pasu existía sobre la Tierra como producto de una larga evolución filogenética. Es decir, ese hecho, la plasmación genética del símbolo del origen, ocurrió mucho después del principio del arquetipo Manu. Así, pues, este principio, hacia el que apunta el gran salto, no coincide en absoluto con el origen del yo buscado por el Tantra Yoga. Lo único idéntico entre ambos objetivos yogísticos es la palabra regreso o, en otros idiomas, la idea de regresión o movimiento inverso al sentido de la ley de evolución. Sin embargo, ello basta para que el significado del objetivo sinárquico se atribuya al objetivo hiperbóreo, y se pretenda que la liberación espiritual proviene de una regresión hasta el principio del arquetipo Manu, idea absurda cuya ejecución imprudente representa un suicidio espiritual para el Virya perdido.
Como la confusión es muy frecuente entre viryas que pretenden conocer, también, los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, conviene profundizar sobre la naturaleza de sus motivaciones y dar por sentado que existe una conspiración sinárquica para causar el error. El problema es, si el virya conoce la existencia de la sinarquía, su manejo oculto por la jerarquía blanca de Changshambhala, y el hecho de que ésta responde en todo a los planes del uno. Y, por otra parte, si el virya ha intuido su origen hiperbóreo, ha experimentado la reminiscencia de la mine, o la canción de amor de los siddhas leales, en fin, si se siente prisionero de este mundo y desea regresar a la libertad infinita del espíritu eterno, ¿cómo puede creer el virya que ello podrá conseguirlo remontándose hasta el principio del arquetipo, hasta el uno? ¿Cómo puede creer que aquel que lo mantiene en la esclavitud de la materia le concederá alguna vez la libertad? ¿Cómo puede creer que la liberación del espíritu de su encadenamiento material podrá conseguirla sin luchar, sin combatir contra los siddhas traidores, la jerarquía blanca, el uno y todos cuantos se habrán de interponer en su camino de regreso al origen? ¿Cómo puede, en fin, creer que obtendrá la libertad infinita con solo efectuar un gran salto pacífico hacia el principio? Estas creencias revelan, sin dudas, una gran ingenuidad y una peligrosa confusión estratégica. Y sin embargo no son pocos los viryas daltónicos que se dirigen al principio en busca de la libertad espiritual. Se trata, como se ve, de un peligroso error que causa, en la mayoría de los casos, la muerte espiritual del virya, el eclipse de su yo, por escurrimiento del símbolo del origen. Pero aún falta la respuesta. Parece ser que lo que impresiona al virya daltónico, y lo que lo ciega, es la preeminencia de la idea de regreso por sobre el sitio al que se desea regresar. Por eso no ve con claridad la diferencia entre regreso al origen y regreso al principio. Hay como una exaltación del regreso por el regreso mismo, que deja sin resolver el problema de la meta apuntada. Si al final del camino de regreso se encuentra efectivamente la salida hacia la libertad del espíritu o una mayor y más terrible desorientación. Pero este error no carece de motivación hiperbórea. El virya perdido, que pese a todo se atreve a asumir una actitud gnóstica, considera luciférica la decisión de oponerse a la ley de evolución, de marchar en su contra. Mas, al no poder precisar con claridad el objetivo de esa marcha, acaba otorgando preeminencia a la marcha misma, al hecho de transitar inversamente al sentido de la ley de evolución. Y es entonces cuando ocurre la confusión con el fin del yoga sinárquico. Porque ese fin consiste en transitar inversamente al sentido de la ley de evolución en un gran salto hacia el principio del arquetipo. El peligro de esta confusión no se hace patente al virya porque él se siente luciférico por el solo hecho de marchar en contra de la ley de evolución, de regresar, aunque ese regreso hacia el uno le signifique finalmente su completa perdición. El virya daltónico se siente luciférico al decidirse a regresar y toda su fuerza volitiva la concentra en la marcha, ingenuamente, quizá por torpe orgullo, quizá por iracundía, pero sin determinar previamente la situación de la meta final. Desde el punto de vista de la sabiduría hiperbórea, tal ceguera es producto de la confusión estratégica, pues la confusión apuntada procede, justamente, de un error estratégico. Más claramente, toda estrategia es un medio para alcanzar un fin claramente postulado. No hay estrategia posible sin declarar de antemano los fines y objetivos perseguidos, pues la estrategia consiste en la planificación del mejor modo para alcanzar tales metas. Si el objetivo es claro, y la estrategia es el proyecto de un plan operativo adecuado para conseguirlo, el desarrollo, la ejecución, la marcha, será seguramente coronada por el éxito. Pero si el objetivo es confuso, no claramente definido, no hay manera segura de planear su concreción. La marcha será, entonces, errática, desorientada, extraviada, condenada al fracaso. El que marcha sin saber a dónde ir, el virya perdido, gnoseológicamente daltónico, demuestra abiertamente su confusión estratégica, aunque crea que la decisión de marchar en sentido inverso a la ley de evolución lo convierte automáticamente en luciférico. Estas aclaraciones son oportunas, pues la propuesta esotérica del Tantra Yoga es una completa estrategia hiperbórea. Una estrategia en la que el objetivo declarado se llama origen, el símbolo de origen. Un objetivo que se sitúa en un punto exacto del pasado del virya. Un pasado al que se regresa tomando por el camino inverso de la sangre pura. Un camino asentado en la memoria de la sangre.
La estrategia hiperbórea consiste en plasmar y asegurar ese regreso al origen, en mostrar al yo el camino justo hacia el recuerdo de la sangre. Una estrategia tal es, por ejemplo, el ritual de los 5 desafíos del Tantra Yoga que describiremos en otro inciso. Otra estrategia semejante es la vía de la oposición estratégica que dominan los caballeros Tirodal. En resumen, podemos afirmar que, aunque ambos objetivos exigen un regreso, un marchar en sentido inverso a la ley de evolución, solo el objetivo hiperbóreo del Tantra Yoga, el regreso al origen, permite formular una estrategia hiperbórea, una vía abierta para conseguir la liberación del espíritu cautivo. Pero, naturalmente, tal vía solo puede ser transitada con las armas en la mano y hielo en el corazón, por aquellos que no teman avanzar en medio del combate y que no estén dispuestos a retroceder a menos que la táctica así lo requiera. En la estrategia hiperbórea el combate es un elemento esencial porque su ejecución corre por cuenta del Kshatriya, del guerrero hiperbóreo, del virya espiritual. Todo lo contrario del objetivo sinárquico, que en un gran salto metafísico faculta la fagocitación del sujeto anímico por parte del principio del arquetipo Manu. No hay aquí lucha, y por supuesto tampoco estrategia, porque esta vía de regreso al principio es propia del Pasu, del animal hombre hijo del demiurgo, quien le adora servilmente y solo desea refundirse en él. Quien no sepa advertir estas diferencias, así se tenga a sí mismo por luciférico porque ha decidido regresar marchando en sentido inverso a la ley de evolución, no es más que un virya perdido en grave peligro. Su única posibilidad de salvación, antes de ser destruido por el uno, es detener la marcha a ciegas, vale decir, concentrar el yo en un sitio fijo y fortalecerlo con voluntad graciosa. Experimentar, desde allí, el recuerdo del origen y ubicar, por su intermedio, la dirección del símbolo del origen. Así, reorientado, y fortalecido, el yo podrá entonces ejecutar una verdadera estrategia hiperbórea. Un tránsito seguro de regreso al origen tras internarse en la memoria de la sangre y remontar, inversamente, su proceso evolutivo. Todo esto puede ser sintetizado gráficamente mediante un modelo analógico tal como el de las figuras 71 y 72. Para comenzar, observemos la figura 71. En la parte superior, simbolizado por un círculo mayor, se encuentra el arquetipo Manu, y en la parte inferior, con un círculo más pequeño, su manifestación individual. El Pasu actual. La función continua del progreso evolutivo, el camino de Helix, está representado en forma completa por una línea circular que parte de la izquierda del arquetipo Manu y regresa a él por la derecha. Aunque el trazo lleno de la circunferencia Helix no permite advertirlo, hay que suponer que se trata de una espiral continua, pero arrollada de tal modo que semeja un anillo compacto. Un anillo cuya sección es, justamente, la circunferencia Helix. Pero la circunferencia Helix está orientada, como lo demuestran las flechas que exhibe al principio y al final. El sentido de esta orientación es acorde con la escala gradual de momentos progresivos, es decir, expresa la dirección del proceso evolutivo, apunta hacia la finalidad entelequial. Es claro, en la figura 70, que el principio y el final del proceso evolutivo del Pasu es el propio arquetipo Manu. Sin embargo, el sentido de la evolución impulsa al Pasu hacia la finalidad entelequial, tal como lo indica la flecha curva de la derecha, titulada Proceso Evolutivo Orgánico. Esta flecha indica que el Pasu, librado a la inercia del proceso evolutivo, se dirige indefectiblemente hacia la finalidad entelequial. Por el contrario, la flecha curva de la izquierda, señala el sentido inverso del gran salto propuesto por el Kundalini Yoga. Es evidente, pues, que el gran salto implica una inversión del sentido del proceso evolutivo o, si se quiere, un regreso al principio. En la figura 71, resumiendo, se han representado las posibilidades del destino del Pasu. O evolucionar hacia la finalidad entelequial y adquirir la autonomía óntica, a flecha de la derecha, o regresar hacia el principio mediante un gran salto, transmutar el organismo, e identificarse con el uno, a flecha de la izquierda. Consideremos ahora el caso del Virya, el hombre semidivino que posee en su memoria de la sangre el símbolo del origen al cual se encadena el espíritu. En la figura 72 se ha representado al Virya actual mediante un círculo menor en la parte inferior de la circunferencia Helix, donde antes se encontraba el Pasu individual. Esto indica que el Virya es un Pasu transmutado por el símbolo del origen y que, por confusión y desorientación espiritual continúa evolucionando hacia la finalidad entelequial propia del Pasu.
Para eso se aprovecha la fuerza volitiva del yo perdido. El símbolo del origen, como en otras figuras, se ha simbolizado por una línea cóncava que representa su perfil, Tau. Sobre la circunferencia hélix, entre el principio del arquetipo Manu y el momento actual del Virya, es decir, en su pasado, se ha señalado con una línea cóncava el momento en que la clave genética de los Siddhas traidores introdujo el símbolo del origen en la memoria de la sangre del Pasu y lo transmutó en Virya perdido. Hacia ese momento específico apunta la regresión del Tantra Yoga, tal como lo indica la flecha curva de la izquierda. Y resulta claro ahora que, a pesar de que el regreso al origen y el regreso al principio requieren marchar inicialmente en la misma dirección inversa, se trata de dos objetivos absolutamente diferentes e inconfundibles. Para conseguir su liberación espiritual el Virya debe necesariamente emprender un camino de regreso. Pero este regreso se detiene en un punto del pasado muy distante del principio del arquetipo Manu. Quien comprenda esta diferencia será un Virya verdaderamente luciférico, pues estará en condiciones de plantear una estrategia hiperbórea para regresar al origen y jamás caerá en el error fatal de intentar el gran salto hacia el principio. El punto Tau. Hemos visto que en un determinado momento del proceso evolutivo del Pasu, por efecto de la clave genética, queda incorporado el símbolo del origen en la memoria de la sangre. En ese momento se produce la transmutación del Pasu en Virya, del animal hombre en hombre semidivino. A partir de ese momento el espíritu hiperbóreo permanece encadenado en el seno del sujeto consciente del Virya, manifestándose como yo perdido sobre los puntos tetrarque del camino Labrelix. Es evidente, pues que en ese momento ha de haberse generado el primer tetrarque del camino Labrelix, el instante en el que el yo perdido se reflejó por primera vez y se encontró extraviado en la temporalidad inmanente y correlativa del sujeto consciente. Ese momento, donde necesariamente se detiene la regresión del Tantra Yoga, es el instante origen propiamente dicho, que la sabiduría hiperbórea denomina punto Tau. Con otras palabras, el regreso al origen consiste en localizar el punto Tau en la memoria de la sangre. En el punto Tau se encuentra el primer tetrarque y el símbolo del origen. En consecuencia, toda estrategia hiperbórea obvia de liberación espiritual culmina en el punto Tau. En la figura 72, a la línea cóncava que representa al perfil del símbolo del origen se la ha señalado con la letra griega Tau mayúscula pues, en ese momento del proceso evolutivo, se encuentra el punto Tau. El concepto de inmortalidad en el yoga sinárquico y en el tantra yoga. Al cumplirse el objetivo del Kundalini Yoga, la serpiente Kundalini efectúa el tránsito inverso por el canal hélix y se dirige hacia el principio. Durante ese tránsito, su poder plasmador actúa sobre el organismo microcósmico y ajusta sus funciones conforme al arquetipo Manu. A esa operación recreadora, producto del principio plasmador, la hemos denominado transmutación orgánica. Lo que vamos a destacar aquí es que, para todo yoga sinárquico, la transmutación orgánica implica la inmortalidad. Mas esta inmortalidad no es un concepto simple. Con tal vocablo el iniciado sinarca alude tanto a la inmortalidad física como astral. La primera consiste en la transmutación orgánica propiamente dicha, que conforma al microcosmos de acuerdo al principio del arquetipo Manu y lo dota de autonomía óntica principal. El cuerpo físico del Pasu, el organismo microcósmico, el microcosmos potencial, pasa así a ser la manifestación microcósmica del principio, su acto. Igual que con la autonomía óntica entelequial, la autonomía óntica principial sitúa al microcosmos fuera de las determinaciones del espacio y del tiempo. Semejante estado implica, desde luego, la suspensión del ciclo vital del germen microcósmico. Con otras palabras, la autonomía óntica principial supone la detención del ciclo vital y la permanencia del organismo en un estado de perfección arquetípica, estado que ha sido alcanzado no por culminación del proceso evolutivo sino por efecto del gran salto. Esta detención del ciclo vital, que permite al microcosmos permanecer indefinidamente y actuar en el macrocosmos, es la propiedad de los iniciados sinarcas que ellos califican como inmortalidad física. La segunda acepción de la palabra inmortalidad, esto es, la inmortalidad astral, se refiere a la suspensión del proceso evolutivo anímico, a la permanencia del cuerpo doble astral en un estado de perfección arquetípica que le permite actuar indefinidamente en el mundo astral.
Tal estado se consigue igualmente durante la iniciación sinárquica del Kundalini Yoga, empleando el poder plasmador de la serpiente Kundalini para crear un cuerpo doble arquetípico sobre la base anímica de la mónada humana. El alma, así conformada, cesa su proceso evolutivo y se mantiene como cuerpo astral inmortal. Todos los iniciados sinarcas de la jerarquía blanca, estén encarnados o no, poseen un cuerpo astral inmortal. Ello les permite, si lo desean, animar un organismo microcósmico mortal, es decir, un cuerpo que, luego que el iniciado ha cumplido su misión, será entregado a la desintegración orgánica. Hecha la descripción de la inmortalidad obtenida con el yoga sinárquico, vamos a evaluar sus verdaderos alcances desde el punto de vista de la sabiduría hiperbórea. Con tal perspectiva podemos afirmar que la inmortalidad física o astral es solo una ilusión, un concepto subjetivo cuya realidad radica en la esencia de Maya. Esta afirmación se comprenderá mejor si aclaramos que todos los inmortales de la jerarquía habrán de morir efectivamente al cumplirse el ciclo macrocósmico, es decir, cuando sobrevenga el pralaya. Paradójicamente, los iniciados inmortales están condenados a morir. ¿Qué significa esto? Respuesta. Que si inmortalidad significa supervivencia física o astral más allá de la muerte, entendida está como la culminación del ciclo vital o evolutivo, entonces los iniciados sinarcas son realmente inmortales, mas, si por inmortal se entiende aquel que no muere nunca, entonces los iniciados sinarcas no son realmente inmortales puesto que su vida anímica tendrá fatal fin al concretarse la disolución macrocósmica. El iniciado sinarca, que ha alcanzado el estado de inmortalidad física o astral, suele creer subjetivamente que ha escapado a las leyes cíclicas, que está más allá de toda regresión o decadencia, que permanecerá indefinidamente independiente del espacio y del tiempo, etc. Tales creencias son producto de la ilusión de la autonomía óntica, principal o intelequial. En verdad, la suspensión del ciclo vital, o del proceso evolutivo, no implican la suspensión de todo ciclo, sino el reemplazo del periodo microcósmico por el periodo macrocósmico. Esto es lógico puesto que la autonomía óntica consiste en la identificación del organismo microcósmico con el arquetipo Manu, quien está sujeto al ciclo macrocósmico. El arquetipo Manu, como todo arquetipo o ser universal, es una función del macrocosmos, una propiedad esencial de este y no algo ajeno o independiente de su organicidad. La desintegración del macrocosmos en el pralaya o Mahāpralaya incluye la disolución del plano arquetípico y de su contenido universal. En síntesis, la inmortalidad del iniciado sinarca consiste en la sustitución del límite microcósmico de su ciclo vital, por el límite macrocósmico característico del arquetipo Manu. Tal sustitución es efecto de la identificación del microcosmos y el arquetipo Manu causada por la concreción del objetivo del Kundalini Yoga, es decir, por el gran salto con que la serpiente Kundalini regresa al sujeto anímico hasta el principio del arquetipo Manu. El iniciado sinarca será inmortal, entonces, mientras dure el macrocosmos, es decir, durante el Manvantara o manifestación del Uno. Es tan subjetivo este concepto sinárquico de la inmortalidad que, a raíz del encadenamiento de la jerarquía planetaria con jerarquías solares, galácticas o cósmicas, existen iniciados inmortales con distinto grado de probabilidad de supervivencia. Hay así, iniciados que son inmortales en el sistema solar o en la galaxia, o en tal o cual constelación, etc. Vale decir, iniciados cuya supervivencia está ligada al ciclo de duración del sistema solar o de la galaxia y que morirán al fin, acompañando la disolución de esos sistemas. El pralaya, a fin del ciclo de manifestación del demiurgo, señala el fin de la inmortalidad de los iniciados sinarcas, en un planeta, sistema solar o galaxia. El Mahāpralaya, disolución completa del macrocosmos, a fin del universo material, señala el fin de toda jerarquía débica. Más allá de este límite, que es una muerte real y definitiva de toda vida anímica, no pasa nadie salvo el Uno, sintetizado nuevamente como monada primordial. Su reflejo, el macrocosmos, se desintegrará en la nada del pralaya. El yoga occidental, del cual deriva el Tantra Yoga, jamás propuso como objetivo nada semejante al concepto de inmortalidad que hemos expuesto. Para el Tantra Yoga, como para cualquier otra vía hiperbórea de liberación, el objetivo declarado es el regreso al origen, el desencadenamiento del espíritu, su reorientación estratégica, su reversión, y la libertad absoluta de la eternidad.
Sin embargo, en la estrategia adoptada para localizar y alcanzar el punto Tau, puede estar contemplada la posibilidad de transmutar el microcosmos o la creación de un cuerpo astral. Ello lo hará el Sadaka, desde luego, no identificando el microcosmos con el principio del arquetipo Manu sino plasmando la forma del logos plasmador, de Kundalini, con la imagen del Lilith y consumando en la sangre la boda mágica del gran antepasado hiperbóreo. Para ello deberá contar, según se adelantó, con el concurso de una mujer Kali. Lo cierto es que, según el concepto sinárquico, la transmutación obtenida por el iniciado hiperbóreo lo convierte también en inmortal, aunque la forma permanente del organismo o del cuerpo astral no conforme en absoluto al arquetipo Manu. No hay que insistir en que semejante equiparación del concepto sinárquico de inmortalidad a la transmutación tántrica es una fuente inagotable de confusiones y errores, toda vez que la sabiduría hiperbórea sostiene un concepto egoico de la inmortalidad iniciática. Se hace necesario, pues, una aclaración terminante al respecto. Para la sabiduría hiperbórea ni la transmutación sinárquica ni la transmutación tántrica producen cuerpos inmortales, sean estos organismos físicos o astrales. La sustitución del límite final microcósmico por el límite macrocósmico del pralaya, por más distante que éste se encuentre en el futuro, no basta para calificar de inmortal a un cuerpo animado. Por el contrario, es seguro que tales cuerpos inmortales serán cadáveres al sobrevenir el pralaya. Cadáveres físicos o cadáveres astrales, despojos materiales al fin del ciclo macrocósmico, la muerte absoluta de la vida manifestada por desintegración y disolución absoluta de toda forma. Para la sabiduría hiperbórea, al fin, todo cuerpo orgánico o astral es solo un cadáver futuro, por más animado que se encuentre en la actualidad ilusoria del tiempo trascendente. Aun si tal cuerpo ha sido transmutado por el Tantra Yoga, u otra vía hiperbórea, y jamás concede valor a la supervivencia del ciclo vital ni deposita ninguna esperanza en la dilatación del instante mortal, instante que llegará fatalmente en el pralaya. La sabiduría hiperbórea solo toma en cuenta la substancia, sin importar la forma o el ritmo que ésta manifieste. Toda substancia, es decir, todo cuerpo orgánico o astral, es repugnante al espíritu hiperbóreo. El espíritu normal, no revertido, expresa una hostilidad esencial hacia toda substancia del macrocosmos. El iniciado hiperbóreo, que busca regresar al estado normal del espíritu, no puede menos que despreciar también toda forma de substancia, aunque deba valerse de algún cuerpo orgánico o astral para ejecutar su estrategia. Para el iniciado hiperbóreo, finalmente, no existe la inmortalidad de la substancia, cualquiera sea la forma o ritmo que ésta exhiba. Por el solo hecho de ser substancia una cosa es mortal y ha de perecer indefectiblemente. Sin embargo, la sabiduría hiperbórea sostiene y define con precisión un concepto de inmortalidad. Es la inmortalidad del yo, es decir, la inmortalidad de una cosa de esencia insubstancial. Para la sabiduría hiperbórea solo puede ser inmortal en el macrocosmos lo que es eterno fuera de él y que, por eso, le sobrevive tras el pralaya. Eterno es el uno y por eso sobrevive a la disolución del macrocosmos. Y eternos son los espíritus encadenados en los viryas perdidos, quienes también sobrevivirán a la disolución de la ilusión macrocósmica. Pues solo lo eterno sobrevive a la disolución final de la substancia y solo el espíritu es eterno. Ni ángeles ni devas, ni demonios astrales o elementales, duendes o gnomos, ni criatura alguna o cosa substancial, ni ente externo de cualquier naturaleza, planeta, sistema solar o galaxia, y, desde luego, ningún iniciado sinarca, sobrevivirán a la disolución final del pralaya porque ninguno es eterno fuera del universo. Solo el espíritu lo es. En el virya, el yo es el reflejo del espíritu revertido y por eso es también un reflejo de la eternidad. El yo puede ser verdaderamente inmortal pero habitualmente no lo es. Por el contrario, la degradación de la sangre o la iniciación sinárquica pueden causar la muerte del yo por escurrimiento del símbolo del origen. Lo más común es que el yo perdido se vaya debilitando permanentemente, mientras su fuerza volitiva apura la evolución del sujeto anímico, y se eclipse definitivamente cuando el sujeto se encuentre cerca de la entelequia o de la autonomía óntica principal. ¿Cuándo, pues, se realiza la inmortalidad del yo? Respuesta. Cuando el virya ejecuta todos los pasos de la iniciación hiperbórea. El Tantra Yoga, practicado según la técnica del yoga occidental, brindaba esta posibilidad de inmortalidad egoica, transmutando al sadhaka en kshatriya, en guerrero hiperbóreo.
Hoy en día los sidas leales han autorizado a los caballeros Tirodal de la Argentina a administrar una iniciación hiperbórea, basada en la vía de la oposición estratégica de la orden medieval e Inerjar, que posibilita la efectiva inmortalidad del yo. Esto ya fue adelantado en la página 320 y será explicado con detalle más adelante. Lo que ha de ser claro desde ahora es que la inmortalidad del iniciado hiperbóreo es una inmortalidad noológica, fundada en la eternidad del espíritu, una inmortalidad que libera al yo de la prisión de las formas arquetípicas y le permite participar del infinito actual, abriéndole el camino hacia la libertad absoluta que se encuentra más allá del origen. Una inmortalidad tal nada tiene en común con la miserable ilusión de la inmortalidad de la substancia que proponen como meta los iniciados sinarcas.